Bueno, estoy con Paula Greenspan, que es actriz, es directora, es docente de actuación desde el 2006. Tiene su propia escuela hace más de 10 años, se podría decir. Y tanto para mí como para muchos actores y actrices es una gran maestra. Así que estoy muy contenta de estar acá con ella. Gracias, Juli. Por favor. Hola, Pau. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Vengo a entrevistarte. Dale. Bueno, hay una pregunta que se suele hacer en este podcast de los actuantes, que es, ¿quiénes fueron tus maestros o tus maestras? Bueno, yo considero que tengo, una gran maestra, que es Nora Mosenko, que es con quien más aprendí. De hecho, empecé a ser docente gracias a ella. Me abrió ese espacio que yo no sabía que tenía. Empecé no sé, me identifiqué mucho con su forma de mirar el trabajo, y a partir de ahí me picó un poco el bichito de la docencia. Me di cuenta de que me interesaba. ¿Empezaste de chica con ella? Empecé de chica, pero en realidad yo tengo otro maestro más que considero también importante, que es Hugo Midón, que en realidad cuando de adolescente empecé a tomar clases en su escuela. Ahí tuve varios maestros, finalmente lo tuve a él. Y su escuela también me abrió como un mundo nuevo. A mí me pasaba mucho que me gustaba mucho lo que él hacía en teatro, sus obras de chica, y gracias a él y a sus obras me dieron ganas de ser actriz. Entonces empecé a estudiar teatro de adolescente con él en su escuela. Y también se me abrió un mundo muy necesario, porque yo venía de una escuela muy cerrada en algún punto, que no tenía nada que ver con la actuación, como que era como una cosa mucho más rígida. En todo sentido. Y la escuela de Hugo me cambió también. Sí, de hecho, también considero que fue un maestro desde el ver sus obras, ¿no? Como que fue muy inspirador en ese sentido, entender que había otra forma de pensar ciertas cosas, de hacer. Y me inscribí en su escuela de adolescente, y después fui a la escuela de Nora, que ahí fue como la total apertura en ese sentido, como un nuevo lenguaje con el que me identifiqué mucho desde un principio, y me abrió en todo sentido la cabeza y el espíritu también. Hermoso. ¿Y crees que te formaste como docente también con Nora? Sí, definitivamente. O sea, me formé con ella. De hecho, tuve prácticas con ella en su escuela, que Nora es una gran maestra de docentes también, además de actores y actrices. Sí. Y trabaja mucho en relación a la docencia. Y con Nora teníamos muchas charlas, me acuerdo, como que fue como en una primera etapa, creo, de formación de docentes de ella. Ahora ella lo hace más, pero eran como más charlas individuales con ella, y las charlas con ella eran muy como, muy, no sé, me abrían mucho la forma de ver el trabajo. Sí. Qué lindo, Pau. Bueno, pensando en las clases y también en las primeras clases que uno o una toma, Sí. Pienso como que uno va inevitablemente con muchas ideas, muchas expectativas sobre la clase, sobre el docente, sobre los compañeros, y sobre todo sobre uno mismo, ¿no? Como con esas ideas un poco cristalizadas de lo que quiere mostrar, demostrar. ¿Crees que parte de tu trabajo como docente es desarmar esas ideas? Sí, yo siento que hay algo que tiene que ver con el trabajo del docente o de la docente, que es
también habilitar, o sea, desarmar y habilitar. Sí, siempre lo nombro en general en las clases, que esto que vos decís, ¿no? Que uno viene con un montón de ideas sobre lo que va a ser el trabajo propio y el trabajo en la clase, y sobre cómo voy a ser yo, el docente que le toque, y lo que va a pasar, miles de ideas, y que en realidad el objetivo principal es desarmar esas ideas para ver y encontrarse con algo que tiene que ver más con lo inesperado y lo que va a aparecer con el trabajo y con los demás, que ahí es donde está el verdadero trabajo, en el encuentro con los otros y entre todos se arma lo interesante, el verdadero trabajo. Total. Y después, que tiene que ver con habilitar ya más de manera individual en cada uno, yo siento que el trabajo mío tiene que ver con habilitar y con acompañar en ese camino y con hacer más fácil la apertura. Sí. Y que uno pueda hacer lo que puede hacer y no irse como a una idea de lo que quiere, a una idea que tiene que ver más con un resultado que con lo concreto de lo que sucede en la clase. De verdad, finalmente, que siempre es distinto a lo que uno espera. Siempre es distinto. Siempre sí. es distinto. O sea, no hay chance de que sea lo que uno se imaginó, en realidad, si uno lo piensa. Total. Como que decís, bueno, va a ser distinto sí o sí, porque la idea es algo muy construido desde algo muy mental que no va a suceder así. Total. Sí, pienso que como si fuese una búsqueda infinita. Sí, es infinito, sí, totalmente. Es infinito. Mm. Como que hay algo también de no armar, a veces siento que se piensa la actuación como algo a armar, a construir, que tiene que ver más con una idea medio estática del trabajo, y el trabajo en realidad está en movimiento constante, y cuando uno desarma, ahí es como cuando aparece lo interesante y se vuelve infinito, porque aparece como un material que está todo el tiempo en movimiento y va y viene y aparece otra cosa y después otra cosa, y pienso que alumnos que vienen hace un montón de años, que digo, wow, no puedo creer que siga esta gente todavía hay cosas. y de golpe aparecen cosas que decís, mirá en qué etapa está, que es como sorprendente. Y para mí esto de la sorpresa también tiene que ver mucho con este trabajo, como de dejarse sorprender con lo que aparece y no sentir que uno llegó a un punto al que quería llegar, porque en realidad ese punto al que uno quiere llegar es muy una idea que no tiene que ver con el verdadero, con lo que sucede verdaderamente después. 100%, sí. Sí, en tus clases es muy evidente cuando alguien empieza a desarmarse de esas ideas. Sí, como sí. Creo que todos quienes estamos ahí lo notamos y algo interesante y nuevo y brillante aparece y decís, sí. o te reís o pasa algo nuevo, y es muy lindo. Sí, como que yo siento que está bueno esto que decís, porque es como que lo interesante también como alumnos y como docentes es ver ese momento en el que cada uno se desprende de tener que ser efectivo, sí, y atraviesa como un espacio más vulnerable, y se ve ese movimiento, como más allá de que después puede ser muy gracioso o muy que lo es, porque hay mucho, o sea, uno se ríe mucho en las clases, todos nos reímos mucho. Pero después se vuelve como que hay algo que es re interesante, que es ver ese movimiento en el que se deja de lado la pretensión y entra en juego más lo inesperado, el encuentro con una forma que nadie sabe que iba a aparecer, ni el que lo está probando, que muchas veces después de algún trabajo dicen, ay, no sé qué hice, ¿no? Como, sí. ¿qué fue esto? Y que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo con el resto también, porque no es para nada individual el trabajo, es como muy colectivo. Totalmente, sí.
y no sucedería de otra manera, como lo que sucede en general tiene que ver con cómo está siendo visto quien está probando algo concreto, quizás desde el texto, desde algún movimiento, pero todo el resto que está alrededor está trabajando también en la forma de mirar. Total. Entonces eso habilita como un espacio y hay como un colchón colectivo que sostiene mucho el trabajo a todos. Sí. Y bueno, y se va desarmando, ¿no? Las capas, van cayendo las capas. Exacto. Sí. Sí, de hecho, me parece un momento muy importante, el de tus clases, el de observar. Sí. Como creo que ponemos muy en práctica en la observación, la escucha, la paciencia, el ver al otro, a la otra, el trabajo del otro. Y es un gran ejercicio ese. Sí, yo con respecto a esto, me acuerdo que en lo de Nora me pasaba mucho como del tema de la observación, pensarlo, y cuando me sentía muy cerrada, como me daba cuenta que estaba mirando también el trabajo de los otros de una manera cerrada. Como yo como alumna me acuerdo de tener ese registro, ese pensamiento, de decir, uy, bueno, estoy por pasar un ejercicio o estoy mirando el trabajo de otro, y sentir que lo estoy mirando y enjuiciando. Digo, es algo humano, ¿no? Como, pero como decir, uy, qué bueno lo que está haciendo esta persona, o qué malo, ¿viste? Como medio lo mismo. Sí. Y de darme cuenta que cuando yo podía observar el trabajo de los demás de una manera más abierta y no opinar sobre lo que estaba sucediendo, y decir, uy, yo nunca voy a poder hacer esto, o lo que sea, y sentirlo más como una música, no sé, como algo que uno está mirando y que entra por otros lados. Después, cuando yo pasaba o trabajaba, no sé, me pasaba que yo estaba más abierta. Entonces, como algo casi técnico, siento lo que sucede con el observar el trabajo de los compañeros, que es como muy parte de que ocurra en uno también. Casi que te conviene observar el trabajo del otro por una cosa más individualista, ¿viste? Sí. Pero como que hay algo que se abre mirando. Y después pasa que el trabajo tiene que ver con lo que pasó, si uno observa, después se inspira mucho. Total. Es muy inspirador ver el trabajo de los compañeros y de las compañeras. Entonces, como es tan inspirador, ya eso te genera, el mirar ya te genera como un material interno que está buenísimo que hagas lo mismo, que te copies, que pruebes eso como es en vos, digamos. Total. Entonces, para mí hay algo muy, muy potente y muy importante de poder observar el trabajo del resto. No es nada individual, y la observación y la escucha, ¿no? Como poder observar y escuchar, porque en realidad son las dos cosas. Sí. Estar ahí atentos a eso para que se pueda abrir en uno también el trabajo desde otros lugares. Y da mucha tranquilidad, ¿no? Como apoyarse en el otro, en el trabajo del otro, de la otra, como observar y como que estar ahí nada más. Sí, porque además trae mucho alivio, ¿no? Como que en realidad cuando para mí pasa mucho con la actuación, que uno siente que es un trabajo que tiene que hacer solo, ¿viste? Como, che, a ver, actúa, no sé, incluso, no sé, cuando alguien va a un casting o hace una obra o lo que sea, que siente como que bueno, es mi responsabilidad. Y en realidad el actor nunca está solo, todo lo contrario, hay una dirección, hay un montón de factores que trabajan a la par y arman, ¿no? Como todo un contexto y bueno, como que hay algo ahí que no genera mucho alivio, decir, listo, me pongo pongo la atención en el trabajo de los demás y ya eso me sostiene y trae mucho alivio. Total. Incluso cuando uno como en un ámbito más, no sé, laboral, por decirlo de alguna manera, o lo que sea, como más, no sé, de algo más puntual, que uno siente que tiene que hacer
todo solo y es mentira. Sí. O sea, no es verdad. Y es difícil hacer todo solo. ¿Y cómo haces además, no? Como, ¿para dónde vas? No sé, si haces una película, en realidad la dirección es fundamental y te va a marcar, en realidad hay que estar disponible, que en realidad lo que se trabaja en las clases es eso, es estar disponible, como entrenar la disponibilidad para después poder ser dirigido en el fondo. Claro. Porque si no, ¿qué sería ir a las, como para qué serían las clases también, ¿no? Como en realidad es entrenar esa disponibilidad, no mucho más, y ni mucho menos, ni pero mucho menos. Me parece que se trata más de eso que del resultado de lo que sucede concretamente, porque además pasa mucho en las clases que hay trabajos que uno dice, wow, mira esto que pasó. Sí. Y es re efímero también, con lo bueno y con lo malo, como cuando uno se siente mal y dice, uy, no, estaba en otra. Y también cuando pasan cosas recopadas, es efímero ese resultado, ese momento. Y bueno, después lo que uno entrena en el fondo es eso, es poder soltar y aceptar y bueno. Sí, pensando en el trabajo de las clases, en lo efímero, pienso también en un concepto, una palabra que usamos para nombrar a las cosas que hacemos en las clases, que es prueba, probar. Y que se diferencia bastante de por ahí las palabras más convencionales como escenas, personajes. Sí. ¿Por qué usamos la palabra prueba? Llamamos probar a probar algo en la clase, y no armar una escena y no armar un personaje. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? A que en realidad el trabajo de entrenar, de ir a las clases y de este espacio, tiene que ver más con que son pruebas que o sea, para mí está bueno, que es algo que tomé mucho de Nora también, no nombrar las pruebas como escena o personaje, porque tiene que ver como esas palabras en realidad cierran un poco el trabajo, como que, y se vuelve estático también, ¿no? Dentro de esto de que el trabajo está más en movimiento y que es mucho más caótico, es más... entonces, nombrar quizás escenas o personajes tiene que ver más con un resultado, pienso, o algo a lo que llegar, que cierra un poco ese trabajo y en realidad plantearlo desde un lugar más abierto, más lúdico, más, no sé, más caótico también, menos armado, trae como una apertura y un trabajo que ahí se vuelve más inesperado y que en realidad, por consecuencia, terminan apareciendo unas escenas espectaculares. Total. Y unos personajes impresionantes. No es que no sucede, sucede lo mismo, pero es distinto plantearlo desde el vamos y decir, bueno, vamos a hacer una escena, ya hay algo ahí que es como, bueno, vamos a hacer la escena. Y si uno lo plantea como de manera más abierta, me parece que da lugar a otras cosas que pueden aparecer y a una narrativa, como que quizás la idea de escena o de personaje tiene que ver más con una narrativa concreta y desde el inicio y aparece una narrativa mucho más particular cuando el trabajo, cuando no se le pide la forma previa. Pero insisto, como que terminan apareciendo unas escenas que uno dice, bueno, esto lo quiero escribir porque no lo hubiera podido escribir jamás si lo hubiera pensado previamente. O textos que aparecen que a veces yo digo, cuando termina una prueba o lo que sea, digo, esto si lo ponen en un papel, no, y si lo ponen en un papel y se lee, uno dice, ¿cómo digo esto? Como que ¿qué es esto? Sí. Y bueno, y aparece lo particular, que Total. Es para mí lo más interesante. Sí, es como otro camino, ¿no? Es otro camino. Más liviano. Claro, es otro camino, es como más... más liviano. Y que Está siento bueno pensarlo más liviano. Sí, y siento que no suele haber espacios así, como de
de un proceso donde no se busca cierta efectividad, sobre todo en lo actoral, ¿no? Como de, bueno, tenés que ser divertido o ocurrente, buenos textos y tu virtuosismo, mostrarlo. Sí, que de hecho también a veces me encuentro pensando y diciéndome a mí y al resto como recuerden que es una clase, ¿viste? Sí. Que me lo digo a mí también y se los digo a todos, porque uno en esta cosa de tener que hacer todo rápido y tener que ser efectivo o resultado hoy en día, no sé, los tiempos como son, todo veloz y ¿no? Que funcione, como que te olvidas para qué estás y qué es lo que estás haciendo, como que se vuelve todo una búsqueda de dale, que haya un resultado. Sí. Y en realidad la clase, está bueno recordarlo, ¿viste? Como nombrarlo y decir, che, recordemos que es una clase, no es un resultado, no hay que ir en búsqueda del resultado, o que si aparece algo está buenísimo, pero bueno, no irse, ¿viste? A la otra, como bajarse cuando uno está como subido a una que no le pertenece también, como que uno se sube muy rápido a una velocidad que no le pertenece, y en el fondo no pasa tanto por ahí. Como que en el fondo lo que uno está queriendo entrenar es otra cosa. Pero bueno, con todo lo que sucede alrededor, uno se sube a otras, ¿no? Como a otras velocidades de otros. Exactamente, también. Sí. ¿Y cuándo sentís, recién nombraste la palabra como funcionar? Claramente que algo funcione para vos o en tus clases no es lo mismo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Sí. ¿Cuándo sentís que algo funciona o al menos te pones contenta por el trabajo de alguien? Y yo siento que funcione algo tiene que ver con ver a alguien probando desde un lugar poco pretencioso, y poder permanecer en la incomodidad que trae también el trabajo, que es incómodo, pero cuando se busca, como se suelta la idea de que suceda otra cosa y se está pudiendo permanecer más en lo incómodo, que es algo que ocurre y que está vivo, esa sensación es así, y no querer correr e ir a otro lado. Como ahí ya hay algo que funciona cuando uno está en contacto con lo que está ocurriendo, y el vínculo es como más calmo y más de arrojo y no tiene que ver con esto, con lo que decíamos del resultado. Y para mí eso ya está funcionando. Y también siento que cuando algo funciona es como que la sensación es de que uno lo puede estar haciendo o viendo durante 1000 años, como decir, ay, quiero que todo el tiempo esta persona repita esta palabra, que eso trabajamos mucho, ¿no? Con la repetición, como que el texto no es importante, realmente no es importante, y puede estar una persona probando una misma oración o una misma palabra un montón de veces y todos queriendo que vuelva a decir eso, que no es nada en el fondo, como puede ser 2 palabras cualquiera. Y la sensación es que ese trabajo es medio infinito, como decir, puedo escucharte nombrar, gracias, no sé, la palabra, che, ¿qué tal? No sé, cualquier cosa, y te lo puedo escuchar nombrar 80.000 veces más, 7 horas, porque está ocurriendo. Claro. Y está vivo y entonces eso ya está funcionando. Sí. Pienso que la música en tus clases es como un elemento muy importante, está muy presente. A veces haces tocar a algunos alumnos en vivo la guitarra. Les saco el jugo a esos alumnos que tocan. O a veces pones música Los vos también. Sí. Pero sobre todo música en vivo. ¿Qué sentís que eso, qué sentís que aporta? ¿Cómo modifica lo que está pasando en la música? Sí, la música siento que
es algo que a mí, bueno, me pasa algo con lo musical, me gusta la música y siento que el trabajo está en contacto profundamente con la música, como porque tiene que ver con lo que resuena, la resonancia, el sonido. Cada vez más siento que el trabajo tiene que ver con el sonido, con lo que se escucha, con lo rítmico, con esa forma que tiene que ver con eso, con una resonancia interna y externa. Y la música trae ya de por sí una forma que es como también como una ola a la que se van subiendo, como que sostiene y a la vez da lugar para subirse a esa forma, a ese sonido en realidad, porque no es una forma, es un sonido, a eso que resuena, subirse a algo que tiene que ver con lo que es físico, ¿no? Como desde lo físico y no desde la cabeza, desde la idea. Entonces la música es como una pata muy fuerte, siento cada vez más en las clases. Como que le doy mucho lugar a lo musical, poniendo música, o también tengo muchos alumnos que tocan y me mata porque como que me digo, ay no, los hago tocar, como viene alguien con una guitarra y funciona mucho en ese sentido de funcionar porque habilita, porque abre. Bueno, pero muchos músicos de tus clases compusieron grandes temas en tus clases. Sí, no. Hay miles de discos. Hay discos. Hay discos enteros de clases que es espectacular lo que pasa, como unas canciones que de hecho sí, tengo alumnos que han escrito, he sacado temas que salieron en las clases. O algo de eso, ¿no? Que nacieron así. Y sí, porque también como que algo de la forma de creación que viene de un lugar muy genuino e intuitivo. Y la música tiene esa cosa intuitiva, ¿no? E improvisar también es como, ¿no? Como medio el jazz, ¿no? Como que se improvisa y se juega, es como algo muy... Y es como música. La música como que es eso, ¿no? Como que es muy parte. Pienso en veces que me has hecho cantar a mí o a compañeros y en lo que eso habilita, cuando uno no sabe muy bien qué hacer, hay algo de cantar o de apoyarse en lo sonoro, en lo musical, que eso genera cierto alivio y como que ya algo sucede ahí. Y es muy impresionante verlo. Como muchas veces esto de cantar también, ¿no? Como que puede traer mucha idea también, como decir, ay no, pero yo no canto. ¿Qué voy a hacer? Y cuando prueban hay algo que está tan abierto en la escucha y es como, no, pero cantá, pero olvídate de la idea de cantar. Total, no se trata de cantar no bien. Es que, cantá y cantá como, sino como a ver cómo suena esto. Entonces es como que cuando se prueba desde cantar, es como que se prueba más desde el sonido. Entonces es como, a ver cómo es este sonido en mí, esto que probó otro y cantó otro también, o dijo otro y yo lo canto. Y ahí también como que se desarma la idea de, ¿no? Que también puede ser muy... Y cantar también trae ese sonido que es muy... Es como... Se nota todo, ¿no? Cuando uno canta. Entonces se escucha todo. Entonces es como, bueno, cantá, pero no sin la intención de cantar. A ver qué te pasa, qué sonido te aparece y a dónde te lleva eso. Como también cantar como un impulso o una prueba que después lo interesante va a ser lo que va a venir después de eso. Como qué te dejó. Exacto, eso también, claro. ¿No? Como que es más interesante en general lo que dejan las pruebas, ¿no? Como algo también del residuo, de lo que uno siente que es un material más residual y que no sirve, pero en realidad ahí está lo interesante del encuentro, ¿no? Como de lo que apareció.
Sí. Y qué importante cuidar eso que apareció, ¿no? Porque siento que si nos volvemos muy conscientes de eso, ya pasa a ser parte de una idea. Claro. Entonces, como mantenerlo ahí, Sí, no sé cómo hacer, pero no, tenerlo ahí. Es que esto que decís de no sé cómo hacer, claro, es así, ¿no? Como que es como que está en un límite el trabajo, que se puede, se pone más estático, más fluido, ¿no? Y es como que está todo el tiempo en el límite y es como, bueno, ver cómo se permanece en esa forma que no tiene tanta forma y cómo sigue, y que me parece que tiene que ver con el entusiasmo que genera la prueba también, como decir, bueno, si te entusiasma eso que estás probando, que no entendés bien qué es, pero que no lo querés llevar a una forma tan concreta, porque, ¿no? Como, y ver que es difícil de poner en palabras también. Pero sí, como que está todo el tiempo, y a veces, bueno, se va también, ¿no? Como porque digo, bueno, también tiene un tiempo, y de golpe es probar algo hasta que eso medio que muere solo, porque ya está, ya apareció una idea, porque tarde o temprano vuelve a aparecer la idea, ¿no? Como que no es que, es todo el tiempo estar en ese lugar que es libre de todo, ¿no? En realidad está en movimiento en ese sentido también. Sí. Y bueno, como poder dejarlo también ir y después tomar otra cosa que aparezca. Sí. Pienso en algo que quería nombrar y era nombrar tus clases, tu seminario de creación de escenas que probaste este año. Sí. Igual creo que ya otros años lo habías hecho. En realidad había hecho muestras, en general no hay muestras, pero hice con 2 grupos, a lo largo de todos estos años hubo 2 grupos con los que hicimos muestras, porque medio también, yo siento, tomando también esta forma de la escuela de Nora, que tampoco hay muestras, y que yo coincido en ese sentido que se vuelve otro trabajo, ¿no? Exacto. Como, que no está ni mal ni bien, ¿no? Obvio. Pero bueno, si uno tiene que preparar algo para mostrar, ya es otro el trabajo, tiene que ver con otra cosa. Y con estos grupos con los que hice muestras, que vos fuiste de la muestra del año pasado. ¿Del año pasado fue? El anteaño. Como bueno, 2, 3 años. Ya el tiempo no sabemos. Pero que lo sentí como una necesidad grupal y mía también de decir, che, yo ya me aburrí en algún punto de esta forma, entonces está bueno probar esta otra forma, muy medio como algo medio caprichoso de mi parte también, de decir, bueno, ellos están así un montón probando esto, me dan ganas de ver qué pasa con esta otra forma. Y por eso se hicieron las muestras y que estuvo buenísimo también. Y después hice, que también fue una prueba para mí, un seminario este año de creación de escenas, que también tenía que ver más con algo corto, con ver qué pasaba con el tiempo y con probar cosas y ya como armar, entre comillas. Y también estuvo re bueno. Sí, porque todo esto que nombramos de este otro camino, que al menos yo siento que vos propones como otro camino diferente al que solemos ver en otras clases, no se perdió todo eso, como que sí, íbamos a armar algo, pero sin dejar de lado el trabajo y no teniendo ese objetivo de, bueno, armo algo y tiene que ser efectivo, sino, bueno, ver qué aparece y qué forma le puedo dar a este trabajo, a este proceso, para mostrar algo. Sí, de hecho la consigna medio principal fue como la primera clase, me acuerdo que hicimos como una entrada en calor y unas pruebas, y varias escenas terminaron siendo lo que probaron ahí en eso, en ese espacio, y ver, bueno, repitamos esto y sumémosle también un trabajo más desde de mesa, por decirlo de alguna manera, de más de dramaturgia, y veamos qué pasa con la repetición también desde este lugar, y qué pasa con el tiempo más acotado de decir, bueno, armo algo pero para probar cómo es. Y sí, fue una experiencia que estuvo re buena también. Sí, hay material muy bueno. Sí, salió material que incluso ahora se está mostrando, Pauli, y hay algo
muy particular de tus clases, y es que en una clase puede haber una persona, un radiólogo, que va a tomar clases de teatro para distenderse, hasta una actriz que actúa en la tele desde los 15 años. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué tomaste esa decisión tal vez de no dividir por niveles? ¿Qué encontrás en eso? En realidad, justo ahora me estuvo pasando estos últimos años que en general las clases siempre fueron para gente con experiencia, sin experiencia, o sea, gente no importa. Justo estos últimos años me pasó más a nivel de organización, que yo estoy más dedicada a dar grupos con más experiencia, pero por una cuestión de organización, porque después hago seminarios y mezclo, pero yo siento que hay algo en esa mezcla que es más heterogénea, que es muy bueno lo que sucede. Los que tienen mucha experiencia, me parece muy importante poder ver el trabajo de los que recién empiezan, porque hay algo mucho más fresco, hay algo que no tiene tanta idea, porque el trabajo de gente con experiencia, uno va acumulando, ¿no? También ideas sobre el propio trabajo, ¿no? Como que se vuelve muy cerrado también, como esa experiencia, lo bueno que trae, también trae algo que es más cerrado y más estático. Y al ver el trabajo más fresco y con menos pensamiento, menos como, no sé, enrosque, muchas veces, me parece muy vital como que estén en contacto. Y los que no tienen experiencia, que puedan ver cómo es el trabajo de la gente que tiene más experiencia, también me parece fundamental, porque se aprende. O sea, es como que el tiempo es mucho más veloz de aprendizaje también al verlo. Como que decís, ok, como mirá lo que hace esta persona, y que no tiene que ver con, si tenés 2 años de experiencia podés hacer tal cosa, y si tenés 5 ya podés hacer otra. Y yo no coincido en ese sentido con eso, como que los tiempos de la actuación y de aprender a actuar y de actuar no son nada lineales. Y no es que en primer año podés hacer una cosa y en quinto año podés hacer otra. Para mí, como que no lo veo así. Y siento que de golpe alguien que recién empieza entiende muy rápido, puede entender muy rápido y empezar a probar cosas que son como de un nivel, por llamarlo nivel, muy alto, y después retrotraerse como que eso mismo no, y esté más trabado, y viceversa. Y alguien que tiene mucha información sobre el trabajo y que pasó por miles de escuelas, viene quizás con mucho pensamiento y está más trabado al principio, y muy rápidamente, no sé, como que se cierra y está un montón de tiempo y después se abre. Entonces como que siento que está bueno que esté esa mezcla. Total, total. Sí, a mí me encanta. Sí, está bueno. Como que los alumnos lo agradecen, de hecho, ¿no? Mucho. Porque si no, sí se vuelve como un poco que veníamos hablando antes, de que vos estás en un grupo que vienen hace un montón de años y ahora entró gente nueva, y que decías, estuvo bueno que entre gente nueva. Sí. Porque si no, hay algo que se vuelve muy endogámico. Exacto. También. Sí. Y es necesario como ese aire. Totalmente. De todos, a todos nos viene bien. Sí. Y Pauli, bueno, vos das clases hace mucho tiempo y quería saber qué te conmueve de dar clases. De dar clases, de las clases, y eso. Me conmueve mucho todo, en realidad, como que me conmueve. Me conmueve dar clases hace tantos años, me conmueve, me sorprende también. Siento que hay dos cosas que me conmueven mucho, que una es que me entusiasma por un lado, y que no me deja de entusiasmar lo que me divierto dando clases. Se nota. Es como algo muy que es donde más me divierto. Y poder estar en contacto con eso, y que ese sea mi trabajo, me conmueve, porque digo, uy, qué bueno esto que pude hacer, que la paso tan bien dando clases. Todas las cosas que pasan me
me da mucha risa el trabajo. Y también otra cosa que me conmueve es los vínculos que se generan en los grupos. O sea, eso también como que digo, hay gente que conozco hace muchos años y que son amigos y se arman unos grupos desde un lugar muy hermoso en ese sentido, como de mucha, no muy profundo, como los vínculos que de hecho a mí también me pasó cuando empecé a estudiar teatro, de hacerme amigos más a un nivel más, no sé, desde un lugar. Qué hermoso eso, ¿no? Como, sí, eso me parece re conmovedor, como veo así en Instagram fotos de gente que digo, estos son todos los que... y se siguen viendo y son amigos hace años, y con este, y vínculos que me supera, como que no siento que es por mí, ¿entendés? Como que es algo del trabajo que supera, que es algo del espacio, que es muy conmovedor para mí, ver esos vínculos que están ocurriendo así. Qué lindo. Sí. Bueno, yo tengo grandes amigos gracias a tus clases. Sí. Y me parece muy importante eso. Y que habla también de eso, de tus clases, del trabajo, habla muy bien de todo eso. Sí, como también. Que digo, en este sentido hay algo que está funcionando bien del trabajo, porque sí, que se generen esos vínculos me parece como muy importante y lindo, ¿no? Como, y realmente ocurre eso. Sí. Sí. Sí, y me parece lindo también pensar que uno va a una clase de teatro como queriendo mejorar como actriz, como actor, y terminás... Pasa por otro lado, después te das cuenta. Total. Terminás llevándote un montón de amigos con quienes... Sí, como hay gente con la que trabajás, total. Vínculos así. Y claro, en realidad te das cuenta que el trabajo tiene muchas más, ¿no? Aristas. Y se confirma que el trabajo es colectivo también, como se sigue confirmando. Es colectivo, es como que realmente eso, como que es algo que confirmo así con la experiencia, con los años, que digo, cada vez estoy segura que hay algo que realmente ocurre desde lo colectivo, que da lugar también a lo individual. Total. Pero es muy grupal, muy grupal, muy colectivo, muy desde todos. Sí. Bueno, Pau, estamos terminando y te quería preguntar si tenías algo para recomendarle a las personas que nos están viendo y escuchando, ya sea una obra, un libro, una canción o lo que tengas ganas de recomendar. Bueno, recomendaría un montón de cosas, pero bueno, varias. Tiro una lista. No, pero también que tienen que ver con momentos, ¿no? Que uno se va copando con cosas distintas, pero pienso que si tuviera que recomendar algo que tiene que ver con lo que a mí me pasó con la actuación y qué sé yo, son las obras de Midón, que siento que también tienen algo de esto que es una mezcla, ¿no? Como de que son para chicos pero también son para grandes, y hay música y no son nada solemnes, y no sé, y a mí me abrieron mucho un espacio distinto de forma de pensar cuando las vi, que eso, como que no diría, sí, como no sos chico no vayas si no las viste, sino, no, como que hay algo de esas obras que me parece que trascienden, o a mí me pasó, entonces bueno, lo digo desde mi lugar. Claro. Y después pensaba en una película que también me marcó de alguna manera, como que decir, esta forma, mira, se puede hacer algo medio distinto y personal, que es Silvia Prieto, que es la película de Martín Rejman, una de las películas de él, que también me acuerdo que cuando la vi en su momento dije, mira esta forma de hablar de esta gente, Rosario Blefari, Valeria Bertuccelli, como decir, esto yo lo, viste, como de sentir, yo lo haría así, ¿no? Como
de que me entusiasme mucho esa forma. Y también de decir, bueno, esto es personal, es muy personal, muy, muy particular, ¿no? Como algo muy particular, una prueba muy particular. Y después, en ese sentido, un montón de gente que me parece que está buenísimo, tipo Anna Katz también, me pasó algo similar cuando vi sus películas. Y eso, como de identificarme y de sentir que me resuena mucho esta forma, que es como algo que yo haría similar. Qué bueno cuando pasa eso. Sí, como que es muy inspirador, porque sí, como de sentir que uno siente parecido a alguien, ¿no? Como Total. que siento parecido, Sí. iría por ese camino. Y en ese sentido, sí, esas cosas, es eso. Bueno, Pauli, gracias. Bueno, es un placer escucharte siempre. Te quiero. Gracias, yo. Lo sabes. Yo. Bueno, y gracias a Les Actuantes por invitarnos.